acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Les saludamos desde este su canal Apologética Emmaus, el servicio de la defensa de la fe y de la evangelización de los pueblos. En esta noche nos encontramos con Gibran, que pertenece a la ciudad de Testudo. Y pues antes de darle pues el saludo a Gibran y la bienvenida, la acogida, y saludar a todas las personas, iniciemos pues con una oración para que esto sea en manos del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este canal, algo muy especial. En esta noche, pues tenemos acá un diálogo, pues que esperamos que sea pues muy sencillo y muy profundo a la vez, con Gibran, ¿cómo es su apellido? Gibran Saí. Sobre una temática, pero pues primero le doy la palabra a Gibran para que se presente, para que nos salude en este canal. Bienvenido, Gibran. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un placer estar en un canal tan importante. Entiendo que la dirección es de apologética. Es un gusto estar contigo. Creo que eres una persona importante, creo que eres una persona valiosa. Y creo que tu rol en lo que estás haciendo de la apologética es algo que se necesita. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Tengo entendido que el tema que vamos a tratar es sobre la unidad de la iglesia, fue lo que me comentaste. En el contexto de lo que se ha hablado antes, no sé si por ahí quieras empezar. Exacto. Entonces, para contextualizar a las personas, pues ustedes saben que por las redes sociales, especialmente se ha dialogado sobre el tema del bautismo trinitario dentro de las comunidades eclesiales, que es el término que usa pues los documentos de la iglesia, ¿cierto? Y si pertenecen, de qué forma o no pertenecen a la iglesia católica, nuestros hermanos separados o las comunidades eclesiales. Entonces, el objetivo es el siguiente, pues en un primer momento, pues Gibran hace unas 2 semanas hizo un video diciéndome que me invitaba a mí, y dice invitación al padre Carlos Mojica, los protestantes y la unidad de la iglesia. Después hizo un en vivo por una frase que yo dije con este muchacho Eric Rodríguez. Yo le dije a él en un comentario, los protestantes ni de chiste pertenecen a la iglesia católica. Entonces Gibran, a partir de esa frase, pues él hizo un en vivo precisamente con esa frase. Después yo pues fui al canal de Gibran pues pensando que íbamos a dialogar sobre ese tema, y pues ese día pues dialogamos unos momentos, hablé con Alfredo, pues con Gibran no tocamos el tema, y pues Gibran de pronto por alguna situación personal salió del canal, ¿cierto? Ya después quedamos ahí con Lobelto y Alfredo y no recuerdo cuál otro, Pensamiento Serio, si no estoy mal. Entonces, pues no sé, ese es como el contexto para tenerlo presente. Entonces, no sé si de acuerdo a ese en vivo que usted hizo, invitación a Padre Carlos Mojica, los protestantes y la unidad de la iglesia, sobre esa invitación que usted me hace, yo fui a su canal, no hablamos de ese tema, entonces ahora, pues por justicia, yo lo invité a mi canal
para que pues pongamos sobre la mesa ese diálogo, ¿cierto? Esperamos pues que acá no salga nadie herido, sino todo lo contrario, salgamos pues pensando como piensa pues la iglesia, ¿cierto? Que es lo más valioso. Entonces, Sí, Gibran, adelante, tiene la palabra. sí, padre, nada más, yo tengo la duda, creo que hay a lo mejor una pequeña confusión. No sé si sí vio el video sobre la invitación que le hice. Vi unas partecitas, pero no recuerdo muy claramente lo que usted me decía, pero adelante tiene la palabra, Es que Gibran. parte de lo que yo le planteaba es de que a lo que yo lo estaba invitando es a que diera una formación sobre lo que la iglesia enseña sobre los protestantes y la unidad de la iglesia. O sea, yo no lo estaba invitando a un diálogo, yo lo estaba invitando a que creo yo que hay una como incomprensión porque justamente se procura hacer como diálogos y diálogos y diálogos, pero yo no encuentro quién esté exponiendo lo que dice la iglesia, o sea, que haga un video diciendo, voy a hablar sobre la unidad de la iglesia, esto es lo que yo he leído, esto es lo que yo pienso, y creo que puede haber ciertas confusiones en esto que se lee y así, entonces yo lo invitaba a que diera una catequesis sobre eso. No sé si eso sí es como lo tiene en su mente o usted entendió otra cosa. No, pues al igual no se ha dicho ninguna de las dos, sino pues solamente pues que usted me hacía la invitación, pero pues realmente no, el contexto profundo de esa invitación, pues bueno, aquí es clara, pero yo pienso que el tema por hablar lo podemos hablar, ¿cierto? En este momento sobre pues lo que defienden, no sé, yo no voy a generalizar, yo solamente voy a decir algunos testudos, ¿cierto? No sé si todos piensen igual, no sé, pues sobre el tema de que si los protestantes, pues entre otros protestantes o el bautismo entre las comunidades eclesiales, ellos por ese recibir el bautismo pertenecen a la Iglesia Católica, que es algo, le hago la pregunta, Gibran, con todo respeto, ¿es algo que usted defiende, que realmente los protestantes, al ser bautizados con el rito, materia y forma, materia, agua, forma la trinitaria, ¿usted cree que ellos pertenecen a la Iglesia Católica? ¿De qué forma? ¿O si pertenecen o no pertenecen? Si de pronto aclaramos acá esa temática. Sí, mira, yo creo que puede haber ciertas confusiones en cuanto a qué nos referimos cuando pertenecer, ¿verdad? Pero creo que sí se puede buscar o por lo menos encontrar un sentido en el que se pueda decir que sí, aunque también creo que se pueden encontrar sentidos en los que se puede decir que no. La aclaración es la siguiente. Eh, Cuando nosotros decimos quién pertenece a la iglesia, se puede tener, por lo menos encuentro yo, tres connotaciones. La primera connotación, pertenecer a la iglesia como quien participa eh, en la institución social que es la iglesia, o sea, quien va a misa, quien participa de los sacramentos, quien hace todo eso, ¿no? Esa sería como una connotación. Ahora, otra connotación puede ser que pertenece a la iglesia quien está bautizado y tiene su acta de bautismo en la iglesia católica. Entonces, digamos que este tipo de personas podrían decir, yo soy católico, pero vemos que realmente no asiste a la iglesia católica. Sin embargo, tiene su acta de bautismo. Entonces, pues pertenece de alguna manera a esta institución social que es la iglesia católica. Y además, creo que se puede hacer otro entendimiento más allá, que es el que podría a lo mejor relacionarse con los protestantes, que la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, al unirse ellos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo válido, sabemos que no todos son válidos, podríamos decir que pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, están esos, digamos, tres formas de verlo. Y yo creo que parte de la confusión de lo que han estado discutiendo es porque de pronto uno está pensando, no, pero es que yo me refiero a la institución de la Iglesia Católica como institución social, en la que, bueno, tienes tu acta de bautismo y participas en la iglesia. Bueno, esos son los propiamente católicos, porque
los otros no lo son. Entonces, los que no van a la iglesia católica, entonces esos tampoco son católicos porque no van y están en pecado mortal, por ejemplo. O el que está bautizado, pero vive una vida alejada de Dios, entonces tampoco está en la iglesia católica, tampoco es católico. Entonces, pues creo que cuando alguien está hablando, pues puede dar esas connotaciones y decir de pronto, bueno, me refiero a esto, ¿verdad? Entonces, en un sentido, digamos, se podría decir, yo creo que sí, que un protestante válidamente unido al cuerpo de Cristo es de alguna manera católico. Bueno. ¿Algo más? Bueno, pues, ante la pregunta que me hiciste, creo que es suficiente. Bueno, listo, muy bien. Fijémonos que el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla sobre la Iglesia, desde el numeral 811, dice, esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica, ¿cierto? Que se confiesa que es una santa católica y apostólica. Así Sobre es. el tema de que si los católicos bautizados son practicantes o no practicantes de las tres connotaciones que usted manifiesta, participa en la institución social, pues yo creo que usted se refiere a la vida sacramental, ¿cierto? La vida sacramental. Pero la vida sacramental, bueno, la iglesia es sociedad, pero la iglesia también es carisma. La iglesia también es ministerio, la iglesia también santifica por medio de los sacramentos. Yo creo que esa parte, la primera connotación, usted se hace referencia pues a los sacramentos, ¿cierto? Que digámoslo así, pues son los que santifican al pueblo de Dios. Segundo, los que tienen que son bautizados y tienen un acta de bautismo, pues nosotros sabemos que cuando hay un bautismo, posterior al bautismo, en el libro de bautismos inscribimos a la persona. Entonces, en la fecha tal, se le puso tal nombre, nacido tal, los padres son tal, abuelos maternos, abuelos paternos, padrinos y el ministro que ofició el sacramento y firma pues el párroco, ¿cierto? Pues eso todos lo tienen, ¿cierto? Eso todos lo tienen. Y pues por el bautismo como sacramento entre la Iglesia Católica. O sea, en esas dos, pues ahí yo no creo que haya dificultad. Ahora, usted dice, el cuerpo de Cristo por medio del bautismo válido, podemos Sí. decir... No, nomás, si me permites un paréntesis. Eso. Yo mencionaba las dos primeras connotaciones porque está la disyuntiva, por ejemplo, hoy se usa mucho en las redes sociales, de decir quién no es católico. Entonces, hoy en día, por ejemplo, al señor Guido Rojas le dicen, usted no es católico, usted es un sectario, pero el señor Guido Rojas tiene su acta de bautismo en la Iglesia Católica y tal. Entonces, por eso hago la distinción. No sé si primero podíamos avanzar ese paso. O sea, una persona que ya es católica o ya pertenece a la Iglesia Católica, pero tiene algo que, digamos, se le pueda considerar que está mal, dejando de fuera al señor Guido Rojas, ¿puede dejar de estar en la Iglesia Católica? A ver, usted y yo sabemos que por el pecado mortal la persona queda, digámoslo así, espiritualmente fuera de la iglesia. Cuando la persona está en herejía o en cisma o en apostasía, y incluimos ahí el pecado mortal, ¿cierto? Digámoslo así, espiritualmente está fuera de la iglesia, espiritualmente está fuera de la iglesia porque está privado de la gracia de los sacramentos, ¿sí? Porque la persona está en pecado mortal, se priva de la gracia dada por los sacramentos, o en la herejía, que es una negación pertinaz, o en el cisma, cuando es desobediencia al Papa, o apostasía, que es renegar de la fe. Yo pienso que en esas cuatro se engloba el estar espiritualmente fuera de la iglesia, pero la persona lleva un sello por el bautismo, que nada lo borra, ni el pecado. Pero entonces, por ejemplo, tú afirmarías, no sé si estoy en lo correcto, me gustaría corroborarlo, que una persona que comete un pecado mortal deja de ser católico. No, espiritualmente está fuera de la iglesia. Lleva lo que no se borra es el sello del Espíritu Santo dado por el bautismo. Espiritualmente está privado de la vida de gracia. Por eso Tiene es que si dices está fuera de la iglesia, entonces deja de ser católico. O ahí es la parte que no te entiendo.
pues ahí espiritualmente está fuera de la iglesia. Entonces deja de ser católico. Pero lo único, no deja de ser católico, porque lleva un sello que fue dado por el sacramento del bautismo. O sea, ¿es católico por el sello del bautismo? Exactamente, sería... por el sello dado, es un sello imborrable que es el sello del Espíritu Santo que es dado por el bautismo, que nada lo puede borrar. Ok. Sí, hasta ahí estoy más o menos de acuerdo, sí. Bueno. Y eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero entonces, obviamente, la persona espiritualmente, bueno, por eso está fuera de la iglesia, espiritualmente, y es que eso es claro, porque... Está cortado de la gracia. No que la gracia esté, no se puede decir es cortado de la gracia, está, digámoslo así, él espiritualmente, por su decisión personal, está fuera de la iglesia, pero la iglesia lo puede reconciliar. Ok. La iglesia lo reconcilia. La iglesia es solidaria, por eso en la carta encíclica de su santidad Juan Pablo II, reconciliación y misericordia, dice que el bautizado espiritualmente está fuera de la iglesia, pero el Señor ha dado a la iglesia el sacramento de la reconciliación para solidarizarse con el pecador y volverlo a la unidad de la iglesia. No sé si te alcanza esta figura que se usa, por ejemplo, de que la iglesia es como una barca. Entonces, la persona que peca mortalmente es como si se avienta al mar y pues se va a ahogar si está en pecado mortal. Y entonces, de alguna manera, digamos, está desvinculado de la iglesia. Pues la persona, pues, o sea, lo que decimos es espiritualmente está fuera de la iglesia, espiritualmente. Es decir, que la iglesia como es sacramento universal de salvación, la iglesia como es dispensadora de todas las gracias, la iglesia que es la que tiene, es lo que dice el Concilio Vaticano II, que es sacramento universal de salvación, pues la persona espiritualmente está fuera de la iglesia por el pecado mortal, la herejía, la apostasía y el cisma, pero la iglesia lo reconcilia con el sacramento de la penitencia, ¿sí? Ya hacer esa figura de que se salió de la barca, pues, no sé, o sea, la persona lleva un sello que nada lo puede borrar. Bueno, que lo que pasa dado por el sacramento del bautismo. Lo que pasa es que yo lo decía porque, por ejemplo, cuando dices, a lo mejor yo ahí no te comprendo, tú sabrás más sobre esto, pero cuando dices espiritualmente está fuera de la iglesia, creo que dices espiritualmente porque hay otro sentido en el que no está fuera de la iglesia. O sea, no sé físicamente si está dentro de la iglesia o cuando dices espiritualmente está fuera de la iglesia, te estás refiriendo a que aunque vaya a misa, su espíritu no está en la iglesia o digo, la connotación es la que yo quería como notar un poquito más con ese ejemplo, pero no sé si lo puedas aclarar. Por eso, con el pecado mortal, que la persona, digámoslo así, se separa, digámoslo así, la persona se separa del estado de gracia santificante, ¿sí? Que es lo que nosotros recibimos con el sacramento del bautismo. La gracia santificante es fe, esperanza y caridad, ¿sí? De tal manera que cuando hay pecado mortal, digámoslo así, la persona quiebra la unidad con la iglesia, espiritualmente está fuera de la iglesia, digámoslo así, como el hijo pródigo, ¿sí? Que hay que volverlo a la casa con el sacramento de la reconciliación. Pero entonces la pertenencia con la iglesia no se borra, la pertenencia con la iglesia católica. Entonces, podríamos decir que no deja de ser católico, pero ya no está en la iglesia. No deja de ser católico. Sigue siendo católico. Okay. Pues no sé si ya quieres pasar a la otra connotación que es como la más complicada, si un protestante de alguna manera puede pertenecer o no a la iglesia católica. Bueno, o sea, nosotros recordemos que el pecado mortal, a ver, hablemos un poquito sobre eso, ¿cierto? Okay. El pecado mortal es todo aquello, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1855, dice, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. En el numeral 1856, el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. O sea, fíjense que el texto dice lo aparta al hombre de Dios.
lo separa, y por el sacramento de la reconciliación vuelve la unidad. Y nosotros sabemos que en este caso, el bautismo como sacramento dentro de la Iglesia Católica marca un sello, que es el sello del Espíritu Santo, que no lo borra ningún pecado. O sea, la pertenencia a la Iglesia Católica es muy clara porque fue bautizado dentro de una comunión eclesial en el sacramento del bautismo, ¿cierto? Ya. Sí, bueno, yo creo que en esos sentidos estamos más o menos de acuerdo. Digo, me falta estudiar un poco más como para comprender todo lo que dices, pero sí lo entiendo y creo que tienes razón. Ahora, por ejemplo, cuando hay una excomunión, late sentencia o una excomunión ipso facto, ¿sí? El late sentencia es cuando hay con un decreto dado por la autoridad competente, en este caso pues, el obispo o el papa, ¿cierto? Y la excomunión ipso facto, que es, por ejemplo, cuando comete un aborto, ¿cierto? La persona cometió un pecado mortal de ese pecado, espiritualmente está alejado, está separado espiritualmente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de excomunión ya hablamos una separación de la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Como institución social. O no, sea, la parte no solamente de la cuestión. Porque digamos, una persona con un pecado mortal va a misa, hay personas que cometiendo el pecado mortal van a misa, hay personas que habiendo cometido aborto, por ejemplo, van a misa, intentan hablar con el sacerdote, en la segunda vez intentan, y ya, ¿sí me entiende? Ya en ese sentido, pues, reduccionista de como sociedad, pues no sé. No, sí, pero o sea, entiendo que lo que pasa es que la excomunión como tal tiene la función esta, entiendo yo, de hacer que la persona se haga consciente de la gravedad de su pecado para que se arrepienta. Por ejemplo, entonces a una persona que está haciendo un pecado muy grave, es por eso que se les comulga, como para que sacándolo de la vida social de la iglesia, ese podría ser el término adecuado, se arrepienta. En el caso de las personas que cometen un aborto o que ayudan en un aborto, por ejemplo, como el de un médico puede ser, que también para ellos está la excomunión, entiendo yo que el Código de Derecho Canónico lo dice en el sentido de que para que la persona entienda la gravedad de su pecado y por eso queda excluido de la vida social de la iglesia. Si no lo conoce, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero un católico que sí conozca eso, pues se entendería como la gravedad de su pecado, pues es excomunión. O sea, la excomunión es apartar de la vida social de la iglesia, no es votarlo de la comunión espiritual. Entiendo yo que eso ya está por el pecado grave. Pues está más o menos claro en las citas bíblicas donde hace la excomunión San Pablo, o sea, que le dice, sáquenlo, pues para que le entienda y cuando se arrepienta, pues que regrese. Pero es apartarlo de la vida social, o sea, no puedes participar en las eucaristías, no puedes participar de los sacramentos, no te puedes casar, no puedes, o sea, toda la vida sacramental no lo puedes hacer, no puedes ni confesarte. mire, Entiendo yo que va en ese sentido. Fíjese, sí, confesarse, sí, claro. Porque hay penas que son medicinales. Sí, bueno, confesarse dentro del catecismo de la Iglesia Católica, dentro del Código de Derecho Canónico, hay penas que son medicinales. ¿Sí? Y hay otras penas que son, digámoslo así, por ejemplo, en el caso de una expulsión del Estado clerical, ¿cierto? Entonces, lo que usted dice que participar en la Iglesia como sociedad, eso sucede en las excomuniones late sentencia, ¿sí? Que el obispo o el papa, digámoslo así, dicen está privado de tal cosa, ¿cierto? Pero cuando ya es excomunión ipso facto, que la autoridad competente, en este caso, no ha dado un decreto, la persona interiormente carga, digámoslo así, el pecado mortal por lo que había cometido. La excomunión es por atentar contra el papa, profanación de las especies eucarísticas, violación del sigilo sacramental, el sacerdote cuando en la confesión incita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento, y el otro es ordenar obispos sin el consentimiento de la sede apostólica, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, la persona lo comete, de pronto la autoridad competente no lo sabe, no hay una excomunión ipsu iure, ¿cierto? Hay una excomunión ipso facto, y la persona es la que
carga, digámoslo así, el peso de su pecado mortal, y puede ser que vaya a misa y de pronto esté buscando sanar, buscando reconciliarse con la iglesia, volver al seno de la iglesia, ¿verdad? Pues eso solamente se sabe en los casos específicos, ¿verdad? Solamente Sí. mira, yo conozco casos de personas, mujeres que han cometido aborto, y yo las veía en misa, y ya después de cierto tiempo caló en ellos la predicación, en ellas, y se acercaron y confiesan el pecado del aborto, pero yo los veía en misa, pero obviamente yo veía que no comulgaban. O sea, aún Claro. estando ahí como sociedad, están ahí presentes. Entonces, yo pienso que los casos son concretos pues en ese sentido. Por ejemplo, un sacerdote. Si un sacerdote viola el sigilo sacramental, pues, y de pronto se hizo el torombolo y no buscó salir de esa excomunión. O sea, fíjense que no está en comunión, excomunión, porque es una excomunión ipso facto. Y si él de pronto no busca porque no quiere quedar mal con el obispo, o de pronto, en ese caso, cuando hay eso, no, perdón, no quedar mal con el obispo, sino de pronto que socialmente el Que obispo, estigmatizado o algo. sí, claro, que sea algo grave, sí, que sea algo grave que comprometa el fuero interno y el fuero externo de muchas personas. Entonces, Sí, en sí, ese sí. caso, cuando el sacerdote comete ese pecado mortal, que es un pecado contra las virtudes, ¿cierto? Él tiene que confesarse con el director espiritual, y el director espiritual al interno manda a Roma el caso, y la rota romana, él le devuelve en un escrito autorizándolo a ese sacerdote para que absuelva al otro sacerdote de esa excomunión, ¿cierto? Es Sí, al sí, interno, ¿cierto? sí, no, Entonces, nomás, bueno, no sé, es que no sé si hasta ahí estamos de acuerdo en que la excomunión como tal es apartar de la iglesia en el sentido de apartar de la vida de la iglesia, de la vida social de la iglesia. de la vida sacramental. Bueno, porque eso, entonces esos casos son concretos, ¿cierto? Son casos Sí, 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 creo que concretos. ahí no hay mucho Pero que fíjense que el darle catecismo vuelta. de la Iglesia Católica dice que el pecado mortal lo aparta, lo separa de Dios, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ahora miremos el otro aspecto. A ver, para que usted pues nos diga en qué sentido sí y en qué sentido no, el bautismo válido entre los protestantes, en qué sentido sí y en qué sentido no pertenecen a la Iglesia Católica, que es pues Sí, algo que, cierto, que- que que- ustedes digámoslo así, han machacado bastante. Adelante, Gibran. sí, pues mira, yo creo que el sentido es más o menos el que tú le das al que comete el pecado mortal, porque si te fijas, la iglesia distingue entre quienes están bautizados válidamente y los que no. Entonces, hablamos de los que, en primer término, de los que están bautizados válidamente. Los que están bautizados válidamente tienen ese sello que tú mismo has dicho, que lo hace pertenecer a la iglesia. Eh, a menos, no sé si aquí tengamos alguna diferencia de entendimiento, pero lo que yo entiendo que dice la iglesia es de que un bautismo dentro de la iglesia católica, como lo hacemos nosotros con todo el rito completo y todo, puede llegar a tener el mismo valor que el bautismo de un protestante que lo ha hecho en el mismo sentido de la iglesia. No, no sé si aquí tengamos ese acuerdo. ¿Es igual el bautismo de la iglesia católica que el de un protestante válido? ¿O tú ves como alguna diferencia? Usted y yo sabemos que no es igual. ¿En qué Bueno, sentido? En el es que yo soy, sentido del rito del sacramento. Pero en el sentido de la materia y la forma, puede que sea igual. Pero eso se sabe cuando hay conversiones a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica discierne el obispo es el que discierne eso, no el párroco. El obispo discierne la validez de ese sacramento. Pero por el momento presumimos que allá está, pero si decimos que allá está bautizado allá con los adventistas de tal, con los pentecostales, tal cosa. Uno, el documento, la declaración Dominus Jesus nos prohíbe a nosotros pensar lo siguiente. Mire, es aquí donde estamos tal vez errando, ¿cierto? Dice acá,
En el numeral 17 dice, por lo tanto los fieles no pueden imaginarse la iglesia de Cristo como la suma diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo de la iglesia y las comunidades eclesiales. Dice, no se puede imaginar eso. Ni los fieles tienen la facultad de pensar que la iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que por lo tanto deja de ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades, ¿sí? Sí, sí, pues claro. Dice, entonces, miren, ahí es muy claro, no podemos imaginarnos que la iglesia es la suma de esas comunidades, ¿cierto? Sí, sí, Nos sí. prohíbe el documento Dominus y eso, ¿cierto? Entonces, aquí son dos cosas que tenemos que tener claro. El bautismo de un protestante de cuna que usó materia y forma y que tiene que tener la intención de la iglesia, que es perdonar el pecado original y los pecados personales. Tiene que cumplir esos tres requisitos, porque eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla del bautismo. Para que Sí, sea sí, sí. bautismo válido, tiene que cumplir materia, que es el agua, la fórmula, que es la invocación de la Trinidad, y la misma intención de la iglesia, que es perdonar el pecado original y el pecado y los pecados personales. Sí, sí, Eso en sí. cuanto, cierto, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta que le hago a Gibran, ¿cómo hacemos para saber si esa persona que fue protestante de cuna se bautizó en su congregación, en su comunidad eclesial, como dice el documento Domino y Jesús? ¿En qué momento sabemos si es válido? ¿En el momento en que lo celebran o cuando la iglesia lo discierne cuando hay conversiones? Pues es que, a ver, una cosa es que sepamos cuándo es válido y otra cosa es que sea válido. Te voy a poner un ejemplo. Mi papá nació presbiteriano, actualmente es católico. Mi papá fue bautizado presbiteriano. Cuando se casó con mi mamá, él llevó su acta de bautismo presbiteriana y obviamente el sacerdote ahí, pues se la validó, se la revisó y tal, y le dijeron, no, pues usted sí está bautizado, no es necesario que se vuelva a bautizar, tuvo que hacer los demás sacramentos, pero el bautismo no. La pregunta es, ¿mi papá estaba bautizado desde que lo bautizaron o hasta que lo autorizó el sacerdote? Fíjense que aquí usted mismo dio la respuesta. Cuando él se fue a casar, presentó el acta de bautismo y allá, o sea, la iglesia, Ajá, digamos así, confirmó la validez. así es. La Entonces, iglesia entonces confirma la validez. su pecado original fue perdonado cuando la iglesia confirma o cuando fue bautizado en la iglesia protestante. ¿La iglesia protestante o la iglesia presbiteriana? Es que los presbiterianos Porque son la protestantes. presbiteriana son históricos, son los protestantes históricos. Sí, por eso es protestante. Pero aquí el asunto es el bautismo, el sacramento como tal. El pecado Exacto. original, el pecado original se le fue perdonado cuando lo bautizaron o cuando el sacerdote católico lo validó. Cuando ese caso, ese párroco debió haberlo llevado al obispo. Sí, bueno, hicieron todos sus trámites y todo lo que Ah, tuvieran que bueno. hacer, ¿verdad? Yo te lo ¿Y estoy el obispo resumiendo. qué dijo? No, bueno, no me sé toda la historia. Pero mi papá Porque el obispo, está casado en la digamos, iglesia es que católica. el obispo tiene algo que llama el magisterio extraordinario. El obispo tiene el poder de atar y desatar en comunión con el Papa, ¿cierto? En cuanto al magisterio extraordinario, que son todos los obispos en comunión con el Papa. El magisterio ordinario es el Papa y la infalibilidad del Papa y el concilio. Pero entonces, en este caso, el obispo es el que, digámoslo así, confirma la validez de ese sacramento. Yo creo Sí, que ese sacerdote debió haber llevado ese caso al obispo y si el sí, obispo bueno, dijo, es válido ese sacramento, pues significa que cumplió materia y forma y perdón de los pecados, del pecado por, personal y el pecado original. por eso, Claro. pero el perdón de los pecados se dio cuando bautizaron de bebé a mi papá o, o el perdón de sus pecados se realizó cuando el obispo y el sacerdote validaron el bautismo. Cuando fue bautizado, obviamente. Esa es la parte que te digo yo. Si el bautismo, cuando fue bautizado una persona protestante válidamente de niño, por ejemplo, los luteranos siguen siendo bautizados de niños. Entonces, esos bautizos te están uniendo a la iglesia o no. ¿Tú qué opinas? Están en cierta comunión, es el texto que hizo el catecismo. Mire, no es lo que yo opine.
No, no. Es lo que, mira lo que dice la declaración Domini Jesús en el numeral, a ver, en el numeral 17. Mira lo que dice. Ajá. Ujú. Existe, por lo tanto, una única iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica. El subsist int, que es propio del Concilio Vaticano II, ¿cierto? De la unidad y reintegración. Sí. Gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Acá nos remite al pie de página número 59. Vamos a leer lo que dice. Dice el pie de página número 59. Dice, aquí cita el Concilio Vaticano II, Unitas y Reintegratio, 14 y 15, ¿cierto? Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, Comunionis Notio, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar leyendo lo que dice la declaración Dominus Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice acá? Dice lo siguiente, continuando en el numeral 17. Dice, por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia Católica, al rehusar la doctrina católica del primado que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre todo la Iglesia del Obispo de Roma. Yo creo que está hablando ahí del caso de los ortodoxos, ¿cierto? Ujú. Que la Iglesia no dice que ellos tienen que su sucesión apostólica es válida. La Iglesia dice, ellos consideran que tienen la sucesión apostólica. Ellos conservan algunos elementos, ¿cierto? Pero la Iglesia en ningún caso dice que la sucesión apostólica de los ortodoxos es válida, ¿cierto? Ahora, dice, por el contrario, las comunidades eclesiales, aquí en este caso está hablando de los protestantes, mire lo que dice, por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son iglesia en sentido propio. Sí, claro. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en una cierta comunión. Quieren la cabeza, ellos, ¿por qué? Porque ellos quieren la cabeza pero no el cuerpo. Los protestantes. Y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, pero él no dice que pertenecen, dice, están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia. En efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida en Cristo mediante la íntegra profesión de la fe. Miren lo que dice, el bautismo tiende a la profesión de fe, el bautismo tiende a la Eucaristía y el bautismo tiende a la plena comunión de la iglesia. O sea, yo para decir que pertenezco a la Iglesia Católica, tengo que tener el paquete completo. A ver, bueno, no sé si me permitas una pregunta. La declaración Domino Jesús dice cierta comunión. Sí, claro, pues es que así es, así lo pienso yo también. Ah, bueno, pero usted dice que pertenece. Bueno, es que ahí hay que hacer una connotación. Por ejemplo, cuando el documento dice, se reconocen como verdaderas iglesias particulares, ahí lo que está haciendo es una distinción entre la connotación de iglesia como iglesia particular. Podemos decir que, por ejemplo, que las diócesis son iglesias particulares. Entonces, por ejemplo, los ortodoxos se consideran como si fueran otra diócesis, por eso dice que es una iglesia particular. Ahí entonces está hablando de cómo referirnos a los que son los que tienen nada más la validez del bautismo, pues su unión a la iglesia es menor y no son iglesias particulares, pero no se está refiriendo a que no pertenecen al cuerpo de Cristo. No sé si ahí entendemos esa distinción. No, disculpe, Yuran, está equivocado. Mire lo que dice el numeral 17. Dice, espera, voy a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Perdón. Voy a compartir la pantalla en la Dominus y Jesús. Pestaña. A ver, aquí está. Aquí está. Mira lo que dice acá. El numeral 17 dice: existe por lo tanto una única iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
Mire lo que dice, las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ellas por medio de los vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica. En este caso está hablando de los ortodoxos separados en 1054. Porque para ellos la Eucaristía es válida. Y si la confesión es válida, cuando un católico está en un terreno donde no está la Iglesia Católica y hay ortodoxos, y para ellos la Eucaristía es válida y la confesión es válida, la Iglesia, con un permiso de la Santa Sede, los autoriza para ir allá. Se llama la comunión in sacris, ¿cierto? Consagrada son verdaderamente iglesias particulares. O sea, están hablando de las que tienen la sucesión apostólica. Los protestantes no tienen la sucesión apostólica. Por eso, cuando dices son verdaderamente iglesias particulares, ¿tú qué es lo que entiendes? Pero es que estamos hablando aquí de los ortodoxos. Sí, por eso de los ortodoxos. Cuando el documento dice son verdaderamente iglesias particulares, ¿qué es lo que tú entiendes? Pues que son, decir que son diócesis, pues no sé, eso tocaría que la iglesia, incluso cuando ha sucedido eso y que habían algunos que tenían sus familias, no sé, la iglesia creó un nombre, no recuerdo el nombre con el Papa Benedicto XVI, no recuerdo el nombre, no le puso diócesis ni eso, no recuerdo el nombre que le puso él. Pero el término iglesias particulares quiere decir que ellos, en cuanto su ordenación o su ordenamiento, tienen, digámoslo así, entre paréntesis, el obispo monárquico, su estructura de obispos, presbíteros y diáconos, la estructura sacramental. Fíjense que los ortodoxos, espere, déjeme responder. Sí. ¿Ustedes se han dado cuenta que los ortodoxos no tienen la ordenación de los ciclos litúrgicos de A, B y C, que son los ciclos litúrgicos en la iglesia, ni años pares ni impares? Los ortodoxos, ustedes se han dado cuenta, leen en sus Eucaristías diarias las lecturas que nosotros mismos también leemos, o sea, ellos nos están copiando el calendario litúrgico. Entonces, cuando dice iglesias particulares, pues que tendrán su calendario litúrgico, el obispo, que es el que gobierna su iglesia particular, diáconos, presbíteros, ¿cierto?, con el mismo ordenamiento jurídico, sacramental que compete, sí, pero por eso, obviamente por eso te hacía yo de los ortodoxos como tal. Por eso te hacía yo la similitud, o sea, funcionan como una pequeña diócesis, con su propio, con su propia cabeza, con yo no me atrevo a decir diócesis. Sacerdotes, pues es que diócesis se refiere al territorio enmarcado, entiendo yo. Entonces, cuando los ortodoxos dentro de su territorio pues, funcionan así más o menos, o sea, a lo mejor, no sé por qué no te atrevas, pero bueno. En eso no tenemos problema, Gibran, pues ahí no hay problema. Dice, por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo. Sí, no tenemos problema, pero sí quiero hacer hincapié en que si te fijas, cuando dice iglesias particulares, es porque se está refiriendo a su estructura, a su forma de ser, a donde están delimitados, a que tienen sus propios sacerdotes, a que tienen su feligresía, o sea, tiene toda esa estructura y por eso, y tiene los sacramentos, por todas esas connotaciones, es una iglesia particular. Sí, yo no creo sé que si así lo entiendes, pues por eso te digo, en ese sentido así lo entendemos. Claro, luego pasamos entonces pasamos ahora dice, a la... Dice, por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falta la plena comunión con la Iglesia Católica, al rehusar la doctrina católica del primado. Ya sabemos que Miguel Celulario, pues a partir de ahí empezó todo, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el obispo de Roma. Ahora dice acá, por el contrario, mire, aquí usa esta conjunción. Antes de que pases al siguiente, hacer hincapié de cómo dice ahí, que por eso en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo. Así lo dice, no lo alcanzo a leer, pero dice que está presente y operante no me acuerdo si dice el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, no lo alcanzo a leer. Pero entendemos que hasta ahí, de alguna manera, llega la Iglesia Católica, ¿no? Sí, estamos hablando de los ortodoxos, claro, el mismo documento lo dice. Está presente y operante la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces, no sé si le estamos entendiendo lo mismo. La Iglesia Católica está presente y operante en las iglesias ortodoxas.
A ver, claro, porque la Iglesia Ortodoxa, ¿de dónde aprendió la sucesión? ¿De dónde aprendió, de dónde recibió la sucesión Claro, apostólica Miguel Celulario? ¿Cuál fue el claro, claro, obispo válido que lo ordenó a él? ¿Quién le claro. enseñó a esas iglesias orientales ortodoxas los sacramentos? La Iglesia. ¿Ellos de dónde? ¿Quién les entregó el canon? La Iglesia Católica. ¿Quién Claro. les entregó los sacramentos? La Iglesia Católica. Miguel Celulario no Sí, se inventó nada. sí, pero el hecho de que esté presente y operante, porque no es nomás lo que se le entregó, sino que, por ejemplo, la Eucaristía, como bien has dicho, Es es el válida. cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, presente y operante. O sea, dentro de las iglesias ortodoxas son católicas. O sea, sí lo podemos decir así, ¿no? Pues el término que usa ahí, por eso también esta iglesia está presente y operante en la iglesia de Cristo, si bien falta la plena comunión con la iglesia de Cristo, ¿cierto? Falta la plena comunión. Por eso, pero es que por Ellos eso están hago en esa, una comunión más profunda. por eso te hago la connotación. Fíjate cómo no están en una comunicación, en una comunión plena, pero al mismo tiempo el documento está diciendo que está presente la Iglesia Católica en ellos. O sea, son católicos, no sé si así lo entiendes tú. Los ortodoxos, a ver, esa pregunta, ¿los ortodoxos son Pero si católicos? usted, a ver, pero Gibran, espere, no, no, bueno, si usted le pregunta a un ortodoxo que si es católico, le va a decir que sí o que no. No sé, no le he preguntado. Pero es sentido común. Si usted le pregunta a un ortodoxo, oiga, usted es católico. Pues me va a decir, a ver, ¿qué es católico? Si entendemos católico como universal, pues me va a decir que sí, ¿no? No, por eso va a decir que sí es católico o no. Pero es que más allá de lo que le preguntemos, a mí me parece totalmente irrelevante. Si vamos al Claro. documento, el documento te está diciendo, la Iglesia de Cristo está presente y operante en las iglesias ortodoxas. Mire, Entonces, póngale todo lo que yo, póngale y todo esto lo que yo no, le voy a, y lo esto que no le es voy que a haya un mostrar. obispo ahí, no es que haya un Mire, obispo ahí metido y hay unos mire, catoliquillos que ahí andan moviendo, no. no, mire, póngale todo. Mire, yo aquí tengo, voy a quitar esto. Aquí tengo el diálogo que yo tengo con un obispo de acá, de Colombia, Vale, vale. y que es teólogo dogmático. Le pregunté, ve, nada más en este caso, le dice, mire, yo no sé si ustedes lo alcanzan a leer ahí. Dice, No, sigue léelo tú, léelo tú. dice, Monseñor, por el bautismo quedan incorporados a Cristo, se puede decir que en cierta manera pertenecen a la iglesia de Cristo, que es la católica, los que son bautizados fuera de la iglesia católica. Dice, no, señor, porque ellos no la admiten como tal, es más, la desconocen. Mire, ahí está el diálogo con el obispo. Ahí está. Sí. ¿Por qué? Porque la desconocen. Entonces acá es, si usted dice No es que dice diga, que no es que, no, es, no es que diga digamos, yo, lo entonces, estamos leyendo, no es que lo diga yo, lo estamos por leyendo. eso, Ahí dice que la si usted, iglesia de Cristo permanece operante en las iglesias ortodoxas. O sea, no es que lo estoy diciendo yo, lo sí, estamos leyendo. eso es claro, eso no lo discutimos. Pero si yo le pregunto a un ortodoxo, ¿usted es católico? ¿Usted pertenece a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica? ¿El ortodoxo qué le va a decir? ¿Que sí o que no? Es que no tengo idea, nunca he hablado con un ortodoxo. Pero nunca se ha hecho esa pregunta. No. ¿Tú Ah, qué bueno. crees que diría? Entonces, ¿para qué hay ecumenismo si entonces es una iglesia católica con ellos? Pues para llegar a la plenitud de la unidad. Pero entonces no pertenecen, porque si Es pertenecieran no se que necesitaría ecumenismo. Es que no es que pertenezcan, fíjate cómo lo dice el documento. La iglesia de Cristo permanece operante en estas iglesias particulares. Claro, porque ¿Cómo es que la iglesia de Cristo, cómo es que la iglesia de Cristo está en la iglesia ortodoxa? ¿Cómo es posible eso? No hay ahí un obispo que reconozca al Papa como el primero entre todos bueno, los obispos, no hay bueno, ahí eso. ¿Cómo eso es no lo posible? discutimos, Gibran, porque es que ahí el texto lo dice, o sea, pero en ninguna parte dice que pertenecen a la iglesia católica, no dice eso. O sea Está que presente y operante. ¿tú crees que la iglesia católica está presente y operante en las iglesias ortodoxas o lo estoy diciendo mal? Claro, el texto lo dice, el texto lo dice. Pues Es que el entonces, texto, ¿cómo es posible que la iglesia católica esté presente y operante en una iglesia ortodoxa si ahí no hay católicos? ¿Cómo es eso posible? pues es que esa confesión usted la está armando. Esa No, yo no confusión estoy usted es armando, el que yo la lo está tengo armando. claro. Yo creo que son Sencillamente, por católicos. eso, dice, por eso también en estas iglesias está presente y operante la iglesia de Cristo. Eso lo aceptamos. ¿Por qué?
por los sacramentos, válidos para ellos. ¿Sí? Bueno, ahí no hay problema. Si bien falta la plena comunión con la Iglesia Católica al rehusar la doctrina católica del primado. No, mi problema es que, por ejemplo, que tú te resistes a decir que son católicos. Yo no, O sea, porque el documento no lo dice expresamente. Ya, bueno, pues en eso tienes razón, pero si te fijas. Es que el documento no. Yo que voy a poner términos donde no los hay, porque es que el mismo Unitas y Reintegratio dice la iglesia, a veces es difícil conceptualizar la comunión dentro de la iglesia o los que están fuera de la iglesia. O sea, Por eso, dice, es muy difícil los términos. Entonces, quedémonos con el término de la declaración Dominus Iesus. Por eso. Está presente y operante la iglesia de Cristo. Pero por lo menos. Por los sacramentos. Pero por lo menos dame un punto. Imagínate un ortodoxo que tiene una vida sacramental, que fue bautizado, que está en gracia con Dios, que se confiesa, tiene su sacramento, que se confiesa ahí con los ortodoxos, que va a la Eucaristía, que está el cuerpo de Jesús y su sangre presentes ahí realmente, y que tú digas, sí, está en gracia, vive los sacramentos, pero no se les ocurra decir que es católico, porque no es cierto. O sea, de verdad, es de verdad muy complicado creer que alguien que vive en gracia, que vive los sacramentos y que te atrevas a decir que no es católico. Bueno, Gibran, póngale cuidado lo siguiente. Eso es discúlpeme, es algo que sale de sus labios. Yo no ando con esos enredos, yo no tengo ese enredo en la cabeza. Pero yo le voy a poner el siguiente ejemplo para ver si nos queda claro. Mire. A ver. Resulta que hay el primado de Pedro es un dogma, ¿cierto? Sí. Supongamos no, hay una realidad. Un sacerdote de la Iglesia Católica se separó de la Iglesia Católica y se fue para los ortodoxos. Lo recibió la iglesia particular, por ejemplo, acá se llama, aquí es según los departamentos, Santander y Norte de Santander. Sí. Ese sacerdote que se separó de la Iglesia Católica y se fue para los ortodoxos, allá negó el primado de Pedro. Negó una verdad que creía porque él es bautizado válidamente dentro de la iglesia y recibió la ordenación válida dentro de la Iglesia Católica. Allá, estando con los ortodoxos, negó pertinazmente el primado de Pedro. ¿Es hereje o no es hereje? Pues si negó pertinazmente, no ocupa ni siquiera irse, con que se quede y lo niegue pertinazmente, con eso es hereje. Ah, bueno. Entonces, sí, pues es un pecado. Los casos mortal, son concretos. O sea, es un pecado mortal. O sea, al final los casos son concretos. Bueno, pero no nos embotemos ahí, que eso usted y yo lo entendemos sobre los ortodoxos, ¿cierto? Vale. Ahora mire lo que dice acá siguiente. Dice, venga, yo no sé si está compartida la pantalla. Ah, espere, lo voy aquí a agregar. Pero de todas maneras no le alcanzo a leer, no, la verdad no. Yo lo voy a leer. Vale. Dice, por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesia en sentido propio. Claro. No son iglesia particular, eso es a lo que nos estamos refiriendo. No dice iglesia en sentido propio. No son iglesia en sentido propio. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo. Eso no lo negamos, son justificados por el bautismo, porque el bautismo es el sacramento por excelencia de la justificación. Y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia. Bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí es claro y eso lo entendemos, en una cierta comunión y todo lo demás por la justificación por el bautismo. Ahora, el siguiente ejemplo. Es que no lo entendemos tanto. Ah, bueno, pero vas a hablar de lo mismo, ¿verdad? Pues en cierta comunión en cuanto a qué, en cuanto la justificación, el perdón de los pecados por el bautismo. Eso es claro, eso lo entendemos. Y el obispo, cuando hay conversiones, es el que valida si es válido ese sacramento. No, antes no sabemos jurídicamente que es así. Pero cuando el texto dice, cuando el texto dice son unidos al cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que tú entiendes? Ahí no dice cuerpo de Cristo, a la cabeza de Cristo. No, sí dice cuerpo de Cristo, a ver si lo puedes volver a leer. Mire, dice, no son iglesia en sentido propio, sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo.
Dice incorporados a Cristo. Entonces, esa parte de incorporados a Cristo, ¿qué es lo que tú entiendes? Pues son justificados por la pasión de Cristo, son perdonados sus pecados, son hijos de Dios, tienen el sello del Espíritu Santo, Sí, son perdonados sus pecados. pero dice incorporados a Cristo. ¿A qué es a lo que se incorporan? Pues a la pasión de Cristo. Bueno, ahí es donde yo entiendo. Cuando dice incorporados a Cristo, es incorporados a la iglesia, porque la ¿Qué no dice iglesia es el iglesia? cuerpo de Cristo. No, yo sé que eso no lo dice, pero es como te digo que yo lo estoy entendiendo. Que cuando Pero alguien se... No, siga, no sé siga, siga. si me permitas hacerte una pregunta. Por ejemplo, tenemos dos niños recién bautizados. Un bebé que se bautizó en una comunidad eclesial luterana y un bebé que se bautizó en una parroquia católica. Entonces los dos están bautizados. Uno está incorporado a la iglesia de Cristo y el otro no, así es como tú lo ves. Ambos están incorporados a Cristo. Y el de la Iglesia Pero, Católica está incorporado a Cristo de su iglesia, porque después del numeral 1230 y algo del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí habla de todo eso, pero está hablando desde el bautismo dentro de la Iglesia Católica. por eso, entonces entenderíamos que hay un bautismo que no incorpora a la iglesia y otro que sí incorpora, o sea, hay dos bautismos. No, eso está solo en su mente. El bautismo de los Es que todo, luteranos está es que, incorporado a Cristo. a ver, es que tú acabas de decir que el bautizado con los luteranos se incorporó a Cristo, pero no se incorporó a No, la yo no, iglesia. el documento lo dice. Por eso, a ver, déjame terminar. En esos dos bautismos, un bautismo sí incorpora a la iglesia y el otro no. En eso Exacto. tú así es como lo ves. Así es como dice el documento. Sea, Dice, por eso, entonces, por por el eso tenemos, bautismo entonces han por sido... eso tenemos dos bautismos, uno que incorpora a la No, iglesia y otro que no. no, no, el bautismo es uno solo. Es lo que yo pienso. Por eso, para mí, los dos bautismos incorporan a la iglesia. No, el documento no dice. Es que mire, dice, por el bautismo han sido incorporados a Cristo. ¿Y qué entiendes tú incorporados a Cristo? Pues claro, la cabeza, Cristo, incorporados por en virtud de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero a qué se El acto incorporan? judicial, el acto judicial del perdón de los pecados. Sí, Y pero el ese acto tiene una judicial de consecuencia. hacerlo hijo de Dios. Y Ese de tiene una... hacerlo templo del Espíritu Santo. Por el Imagínate, bautismo. imagínate, tú estarías pensando, o no sé, a lo mejor me equivoco, discúlpame si lo digo así, pero no me quiero equivocar a la hora de entenderte. Pero imagínate un bautismo válido, luterano, que es incorporado a Cristo, que es justificado por, por Jesús en la cruz, que se le perdonan sus pecados, que se perdona su pecado original, pero no lo incorpora a la iglesia de Cristo. Bueno, aquí tenemos un problema grave. El problema grave es el siguiente. Aquí se me perdió A ver. la cosa. Lo incorpora al cuerpo de Cristo el obispo cuando hay conversiones. Es la parte que te decía yo, que cuando es que, que la persona se incorpora, fíjate, entonces tú estarías haciendo Lo como dos incorpora el obispo. connotaciones. Entonces, Lo digamos, incorpora el obispo cuando hay conversiones. no sé si lo entenderíamos así. En el momento en el que se bautiza, se incorpora a Cristo, como lo dice el texto. Ya está incorporado a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo. No se les ocurra. Hasta que el obispo diga, es que ya se incorpora al cuerpo de Cristo. ¿Así lo entiendes? Es que el obispo es el que lo incorpora, porque es que no, espere, a ver, ¿qué pasa cuando hay una conversión? ¿Cómo lo incorpora el obispo a la iglesia católica? Le dice al sacerdote, inscríbalo en las actas de bautismo de las parroquias, ¿cierto? Lo autoriza para que lo autoriza para que, si en este caso se va a preparar a la confirmación o al matrimonio. O sea, el obispo es el que lo incorpora al cuerpo de Cristo, porque él solamente en ese caso está incorporado a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo. Porque no quiere el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es que esa es la parte que yo te decía
que sí hace falta de pronto como que expongan la catequesis sin estar en forma de diálogo, ¿no? Porque tú aquí estás entendiendo una cosa y yo, y eso te decía yo en el video, a lo mejor nosotros nos equivocamos al leerlo, ¿no? A lo mejor tienes razón y nos estamos equivocando al leerlo, pero para mí es imposible, de verdad. No te lo digo como que quiera ganar nada o como que quiera ponerme de necio, pero cuando dices que se incorpora a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo, a mí francamente me parece que eso no es posible. A lo mejor me equivoco, pero yo no sé cómo es posible estar incorporado a Cristo sin estar incorporado a su cuerpo. Creo que Es es que más imposible. adelante nos da la respuesta, mire. A ver. Por lo tanto, los fieles no pueden imaginarse la iglesia de Cristo como la suma diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo de las iglesias y comunidades eclesiales. Ahí está clara, ahí está la respuesta que usted está buscando. Sí, no, bueno, pues Y tiene la facultad de pensar que la iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar. Bueno, pues la presencia de la iglesia de Cristo en el orbe de la tierra. Y que por lo tanto deba de ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades. Entonces fíjense que ahí no podemos pensar que la iglesia de Cristo es la unión de todas esas iglesias. O sea, es que el texto lo dice, ellos no son iglesia en sentido propio. Sí, pues es que ni siquiera con las iglesias ortodoxas, que también lo dice. ¿Eh? No, no está hablando de esos. Está hablando de de las comunidades eclesiales. Sí, no, es que la iglesia católica como tal, pues no podemos pensar que es la suma de todos los que se digan cristianos, pues eso es una locura. Bueno, no, que los que se digan iglesia, no cristianos. Bueno, pues como se llamen ellos, ya ves que se cambian de nombre, o sea, me parece que eso es irrelevante, o sea, la iglesia de Cristo es la que Cristo fundó. Eso sí, pero es que el documento dice que no podemos pensar que o sea, usted dice que pertenecen a la iglesia católica, usted está diciendo que allá son iglesia, pero el documento dice que no son iglesia en sentido propio. No, yo creo más bien, a lo mejor no me estoy dando a entender, pero yo la verdad no veo diferencia, esa diferencia que dices tú, que el bautismo te puede ingresar a la iglesia y otro bautismo no. O sea, se me hace muy difícil pensar que el bautismo válido tenga diferentes consecuencias en una persona y en otra. O sea, eso a mí me parece totalmente imposible. O sea que, por ejemplo, si yo soy, vamos a poner un ejemplo, si yo soy luterano y le digo, y sus hijos no están bautizados, venga, yo los bautizo acá, ¿usted me los dejaría bautizar por los luteranos? No, bueno, creo que es un dígame la respuesta, Gibran. Si yo le digo a usted, venga, que yo soy luterano aquí al lado de su casa, formé una parroquia luterana, venga, yo le bautizo a sus hijos porque usted dice que es lo mismo, ¿usted los bautizaría ya con los luteranos? ¿O iría a la iglesia católica que está cerca, 1 o 2 cuadras? ¿A dónde lo llevaría? Si yo no tuviera otra opción, yo creo que sí lo haría. Es más, mira, ¿cuál otra opción? Si una enfermera... Es que mira, te lo voy a poner así. Si una enfermera es capaz de hacer un bautismo válido, es más, yo ni siquiera necesitaría ir a la iglesia luterana para hacer un bautismo. ¿No están en peligro de muerte sus hijos? Por eso, es lo que te estoy diciendo. Póngale el ejemplo que yo le estoy poniendo a usted. Porque es que aquí usted con esto, con todo respeto, Gibran, está sembrando un error y es que es lo mismo llevarlo a los luteranos, es lo mismo llevarlo a los ortodoxos, es lo mismo llevarlo a la iglesia católica. Entonces, bueno, a lo mejor ¿para qué la iglesia católica? A lo mejor así se entiende, pero yo no quiero decir eso. Es más, mira, yo incluso estoy en contra de que los católicos se vayan a bautizar, a casar, a tener sacramentos a la parroquia que más les guste. Deberían ir con su propio. De eso, Gibran. Mire, disculpe, Gibran, con todo respeto. La pregunta que yo le hago, supongamos, yo soy luterano. Gibran, y usted, sus 3 hijos, está acá, y yo le digo, oiga, yo le escuché a usted en un envío con el sacerdote de la iglesia católica, y usted decía que el bautismo allá es igual aquí con los luteranos y es igual allá con los católicos, y está a 2 cuadras la iglesia católica y está a 2 cuadras la iglesia luterana. ¿Usted a dónde los llevaría? Porque usted dice que es lo mismo. Yo los llevaría con mi párroco. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué ahí, por qué no allá donde los luteranos? Porque yo participo en mi iglesia particular, con mi párroco, y es el que ha bautizado a todos mis hijos, es con el que me confieso, es a donde voy a misa, y es donde participo yo de la iglesia de Cristo. Listo, ahí vamos ahora a hacerle una pregunta a usted. Ahora, ahí se continuó con la pregunta. Nada más. Fue bautizado,
Si Nada fue más. bautizado, supongamos ahora, que fue bautizado por los luteranos, usted llevó sus hijos y los bautizó con los luteranos, tal. Ajá. Listo, los bautizó allá. Usted dice que sí pertenecen al cuerpo de Cristo. Ujú. Entonces, ellos siendo luteranos, él puede ir a confesarse, puede ir a misa y comulgar en la iglesia católica o no. No, no, pues necesita la formación católica. ¿Qué necesita? La Que formación lo católica. incorporen al cuerpo de Cristo, y el que lo hace ¿quién? ¿Quién es el que lo incorpora al cuerpo de Cristo? El obispo. El obispo. Ahí está. Ahora otra pregunta, Saitama. ¿Se acuerda cuando ustedes estaban en vivo como a las 10 de la noche un día? Nada más, Y... antes, no sé si me permites hacer una Listo, connotación hágale, primero. tranquilo. Hacer una connotación. Obviamente, si te fijas, tú aquí estás dando a entender que cuando el obispo valida el bautismo, es cuando entonces esa persona pertenece al cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo no creo que así sea. Yo creo que la persona pertenece al cuerpo de Cristo desde que es bautizada. Yo por eso te hice una pregunta Entonces, cuando estábamos en esa parte, yo te hice una pregunta bien clarita. A ver, al niño se le perdona su pecado original cuando lo bautizan o cuando el obispo lo valida. Y tú dijiste, en el momento que lo bautizan. por eso, Gibran, entonces, ¿para qué el padre le pidió el acta de bautismo? ¿Y para qué el padre lo El acta de casó? bautismo, Si podría haberlo casado allá los presbiterianos. porque mi papá ya no es presbiteriano, es católico. Ah, bueno, entonces, ¿y eso lo llevaron ante el obispo? Sí, supongo que sí, yo estaba muy pequeño. Ah, no, no supongo que sí, no, es que esos casos toca llevarlos al obispo. Bueno, pero es que por eso yo te hacía la pregunta. A ver, los pecados del niño son perdonados cuando se le bautiza Es o cuando cu- el obispo lo valida. cuando se bautiza, cuando es Pues bautizado. entonces, no sé por qué te haces bolas. Pero no, pero ¿por qué? Porque está incorporado a Cristo. Pero ¿quién le incorpora al cuerpo de Cristo? El obispo cuando le valida el sacramento. Oye, padre, vamos dejándole ahí. Mira, yo creo que Bueno, él está, espere, Gibran, espere, Gibran. a ver, Acuérdese cuando ustedes estaban en vivo hace unos días y yo les ajá, hacía la siguiente pregunta. a ver, Como ustedes dicen que, usted dice, pero el documento de Domino Jesús dice que incorporados a Cristo. ok. Usted dice que cuando son bautizados, un protestante de cuna es bautizado. Cumplió materia, agua, forma, invocación trinitaria Bautizo y la válido. intención de la iglesia, que es perdonar el pecado original y los pecados personales. Listo, Ey, muy bien, hasta ahí estamos claros. Entonces, cuando él crece, estamos hablando del protestante de cuna, ujú. porque el protestante, el católico bautizado desde niño, así se bautice con los protestantes, ese bautismo segundo no es válido, porque es un solo bautismo. Y donde ese protestante vaya, pertenece a la Iglesia Católica, porque lleva un sello dentro del rito sacramental. Eso es indiscutible. Pero otra cosa es el protestante de cuna que fue bautizado materia y forma y la intención de la iglesia, que es perdonar los pecados. Cuando él crece 10, 11, 12 años en el culto protestante, supongamos por ahí los Ajá. pentecostales, en el culto protestante le enseñaron a renegar de forma pertinaz la virginidad de María o la presencia real de Cristo. O sea, él es ese protestante, ¿es hereje, sí o no? Híjole, lo que pasa es que mira, tú dices, No. ¿Es hereje, sí o no? yo creo que no es posible eso que dices, más bien. A mí Entonces, ¿por qué? me estás Listo. hablando como de un unicornio, creo yo. O sea, es como si En- me dijeras, a ver, si veo yo un caballo con alas, ¿va a volar? Yo te voy a decir, a ver, espérate, no existen los caballos con alas. O sea, creo que estás haciendo una pregunta que no es válida. No, es válida, porque si usted llega y me dice, Es que déjame decirte no, por qué creo que no es válida. Déjame decirte por qué creo que no es válida. Porque tú agregas ahí, dices, agregas la connotación, le enseñaron a negar pertinazmente. Lo que yo no creo es de que se pueda enseñar a negar pertinazmente. La persona para negar pertinazmente, primero debió conocer la verdad como tal, o sea, debió tener un católico que le enseñara, mira, María es la madre de Dios, y enseñárselo bien y creerlo y después negarlo.
ese proceso no sucedió ahí en los protestantes porque ellos no enseñan eso. Entonces, los protestantes niegan el dogma de la virginidad de María. No, pero ellos no te enseñan primero que María sí es madre de Dios y después te dicen, ahora niéguelo, ya que le enseñamos eso no es posible. Entonces, ellos no creen en la Teotocos. Muchos. Por eso desde mi punto de vista estás definiendo un unicornio, o sea, no existe, no hay personas así. Yo sé que usted me entiende, Gibran. Ahora mire la pregunta. Si usted me dice a mí, no es hereje, no pertenece a la Iglesia Católica. ¿Cómo? Si usted me dijo no es hereje, entonces no pertenece a la Iglesia Católica. Porque la herejía es solamente para los bautizados dentro de la Iglesia Católica. Ya, bueno, pues. Gibran, o sea, póngale cuidado la pregunta que yo le hago. Con todo respeto, Gibran, tranquilo. Sí, no, mire, no te preocupes. Mire, un protestante de cuna, Ajá. No fue ni a la Iglesia Católica, fue bautizado con los protestantes, cumplió materia, agua y forma, invocación trinitaria y perdón del pecado original, que lo cumplió. Cuando él tenía 15 años, 16 años, que ya tiene conciencia, pongamos esos años, sí. Le enseñaron o le inculcaron o le predicaron que la Virgen María no es virgen, que el Papa no es el Papa, que Jesús no está presente en la Eucaristía. ¿Se le imputa herejía, sí o no? Es que para la herejía necesita la cuestión de la pertinacia y no la tiene porque no le han enseñado la verdad. Es de forma pertinaz. Mire, usted se ha dado cuenta en que esos protestantes son así, o sea, es que son así, o sea, no creo que ellos actúen de buena forma. Mire, la pregunta que yo le hago, Gibran, escúcheme con todo respeto. Si tú puedes evaluar, si tú puedes evaluar o no. No sabría decírtelo, no, o sea, necesitaría. Miren, acá. Es más, mira, te voy a hacer una pregunta. Espere, Gibran, ya le doy la palabra. Mire lo que responden aquí, mire. No es herejía, entonces no pertenece a la Iglesia Católica. Porque la herejía, y ese católico Sayayin, él es creo que Luis Rodríguez. Entonces, Luis Rodríguez, mire, dice no es herejía. Y la herejía es propia del bautizado dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ahí está la respuesta. No, ahí Luis Rodríguez está creyendo que no pertenece a la Iglesia Católica. Ahora, usted me dijo que no. Si usted me dice que sí, yo le diría que no. ¿Por qué? Porque se le imputa herejía al que es bautizado dentro de la Iglesia Católica y eso lo dice el Código de Derecho Canónico. Bueno, pues la verdad no entiendo cuál es la complicación con eso. Por eso, ¿se le imputa herejía o no se le imputa herejía? Pues no, creo que no puede ser juzgado con una ley a la que no está sujeto, no sé. Usted sabe, Gibran, usted ha hecho debates. Mire, usted tuvo un debate con Max Roper, hice uno con Max Roper. No. Sí, tengo uno con Max Roper, ¿no sabías? Espere, no me eche el río por otro lado. Tengo uno. Gibran, usted tuvo un debate con Córdoba, Córdoba, ¿cómo se llama? Hace como 3 años. No, pero él está bien chifladito. Espere, Gibran. Sí. Gibran, espere, póngale cuidado. Con Daniel Córdoba. Y usted estaba defendiendo que María es madre de Dios y él decía que no es madre de Dios. Entonces, ¿en qué estamos? Sí. No, pues yo creo que al pobre nadie le enseñó y pues por eso está bien chifladillo. Y a mí me parece, en ese momento era como purito, pero unos argumentos me parecieron interesantes. Pero fíjense que los protestantes no creen que María es madre de Dios. No, pues es que le batallan. Si Córdoba hubiera sido bautizado entre la Iglesia Católica, sí sería herejía. Pero si él no fuera bautizado entre la Iglesia Católica, no sería herejía, porque la herejía solamente se le imputa al que es bautizado. Venga, lo busco acá. A ver, sí, te entiendo. De la Iglesia Católica. A ver, como que ya te estoy entendiendo por dónde vas. Derecho canónico. Como que ya te voy entendiendo por dónde vas, pero por eso insisto yo que la parte de la pertinancia no es tan sencillo como decir, es que está de necio, repite. La pertinancia no es estar repitiendo muchas veces. La pertinancia es comprender el dogma y aún así negarlo. Esa es la pertinancia. Entonces, yo creo que es bien difícil comprender un dogma y negarlo. O sea, ahí tienes a Lutero, él sí tenía pertinancia, ¿verdad? Pero y él sí está en herejía, porque él sí fue bautizado entre la Iglesia Católica. Claro.
Es reo de herejía. Mire, yo que días hablaba con un, bueno, son dos cosas. La primera, Gibran, mire lo que dice el numeral 751 del Código de Derecho Canónico. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. Sí, pues sí. Bueno, eso por un lado. Segundo, yo que has hablado con un ortodoxo. Claro, No, yo no he hablado con un ortodoxo. Yo. Ah, ok. Y yo le decía, bueno, listo, tal cosa. Usted a los cuántos años fue católico, y me dijo a los tantos años. Y le dije, bueno, usted se fue para allá y allá estudió y tal la cosa. Y allá con los ortodoxos, a ver, los ortodoxos no creen que Cristo está presente en la Eucaristía apenas se termina la misa. Los ortodoxos no creen en el primado de Pedro, que es un dogma. Entonces yo le decía a él, y le dolió tanto en el alma, yo le decía a él, usted es reo de herejía porque usted fue católico y usted creía que el Papa era el sucesor de Pedro, y usted al negarlo allá, porque ellos niegan el primado de Pedro, usted es reo de herejía. Eso fue haberle botado un baldado de agua fría. Bueno, y es verdad, porque es el reo de herejía porque está negando una verdad de fe. Oye, vaya padre. A ver, pero es que si yo a ti te digo hereje, pues también va a ser como que te eche un balde de agua fría. Puede ser medicinal. Esto no tiene que ver con todo lo demás. O sea, tú puedes decirle todo lo que tú quieras, pero, o sea, ¿puedes asegurar la pertinancia en él? Claro. ¿En serio? Pero mira que para, la Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, cuando imponen las excomuniones, cuando dan las excomuniones o los castigos, no sé, son medicinales. Sí, pero porque la norma suprema de la Iglesia es salvar almas. Claro, pero poder asegurar la pertinancia en una persona requiere un juicio, requiere un defensor, requiere que la persona conozca bien el dogma. O sea, no es algo que tú puedas ver. Mira, como lo está repitiendo, por eso es pertinaz. Eso no es así. O sea, tú podrás decir... Lo enseña a otros. Cuando lo enseña a otros es... No, es que el enseñar a otros no es pertinancia. Claro, sí, no, que es que eso... Claro. No, eso es que está inconfundido. Pertinancia es que le hagan el juicio y que le digan, a ver, esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Si usted acepta esto, usted está en la verdad y sigue siendo católico. Y si no lo acepta, entonces deja de ser católico y le hacen un juicio canónico. Y en ese juicio se determina que tiene esa herejía. Pero hoy en día, no sé si tú recuerdes que digas, mira, actualmente la Iglesia Católica reconoce a este hereje de la actualidad. ¿Cómo? ¿Tú conoces algún hereje de la actualidad de la Iglesia Católica? Hubo un presbítero que yo lo conocí. Pero te fijas que entra en un proceso y que la iglesia dice, Listo, se está equivocando aquí y todo este rollo. Entró en un proceso. Entonces, ¿el protestante lleva o no lleva herejía? Pues es que mira, yo quisiera decirte que sí, pero también quisiera decirte que no. La realidad es que no lo sé. No, no, Gibran, porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Es que me estás pidiendo que te conteste algo. Porque ya te dije varias veces que no lo sé. Fue bautizado dentro de la Iglesia Católica. Ahí la respuesta la dio Saiyajin. Mira, te propongo una cosa. Vamos a dejarlo aquí. A mí me gustaría que por lo menos pensaras esta parte que dices, que se puede pertenecer a Cristo sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Y yo reviso lo de la herejía. Yo es algo que no conozco. Déjame revisarlo. Espera que aquí está Católico Saiyajin diciendo algo. Ya, Católico Saiyajin, nomás me estás echando de cabeza, ya. Aquí está. Mire, es que yo pienso que el documento Domino y eso nos pone en unidad, ¿sí me entiende? Mire lo que dice, yo creo... el numeral 17, mire lo que dice.
Pero es que yo creo Existe, que, por lo tanto, una única iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. claro, Las iglesias que no están en perfecta comunión con la iglesia católica, pero se mantienen unidas a ellas por vínculos, por medio de vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. El tema de los ortodoxos, ¿cierto? Entendemos lo de la comunión in sacris y todo lo demás. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia católica, al rehusar la doctrina católica del primado que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el obispo de Roma. Siguiente, con rojo. Por el contrario, mire, me lo voy a cortar y por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina íntegra sustancia del cuerpo del misterio eucarístico no son iglesia en sentido propio. Mire, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá, mire, para que nos demos cuenta. no sé si quieres explicar qué entiendes tú con esa parte, de que no son iglesia en sentido propio. No son en sentido propio, no son iglesia. Pues que no tienen la estructura de la iglesia, que es el orden sagrado, no sí, tienen los sacramentos, sí, estamos no en el tienen mismo. un ordenamiento litúrgico, Claro, ¿sí? claro. No tienen un ordenamiento de la función de enseñar, gobernar y santificar. No la tienen, no la poseen. Un No son credo iglesia en sentido concreto. propio. Ok, sí. Listo. Entonces, mire lo que dice acá. Y bueno, ya dice, sin embargo, son incorporados a Cristo y están en una cierta comunión. O sea, yo pienso que nosotros... Esa parte es la que tenemos la diferencia. Cuando Pero ellos dicen Gibran, cuando una ellos dicen pregunta. incorporados a Cristo, tú entiendes una cosa que la verdad no la entiendo, y yo digo que yo entiendo que están incorporados a la iglesia. Mire, Gibran, ¿será que cuando a mí me pregunten sobre los protestantes si pertenecen a la Iglesia Católica, yo no voy a dar mi opinión. Cuando a mí me pregunten, yo voy a decir, están en cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia. Eso es lo que yo voy a responder. No. ¿Usted respondería eso también? Tienes que responder. Por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia. Eso es lo que tendrías que responder. Estamos de acuerdo en que eso vamos a responder, Gibran, cuando nos pregunten eso. Yo sí lo voy a hacer porque obedezco al magisterio. Sí, claro. ¿Usted sí, también respondería a eso? Sí, de hecho es lo que yo generalmente respondo. Ah, bueno. Exacto. Vale, pues vamos a descansar ya, ¿no? Porque ya es un poco noche. Bueno, entonces terminemos con una oración, Gibran. Dale. Listo, y pues saludando a todas las personas que nos han acompañado, saludamos a Sayajin, saludamos a José Garro, nos saludamos a Betty que está por ahí, a Claudio Nis, a José, a Rodrigo Calvo, a Ricardo Medina, Albert Miranda, no sé quién más, a ver, Guillermo, a Onesífero Cristiano, vea, por el que pidió San Pablo cuando falleció, Pepe Trueno, Guillermo Aguilar, todos un saludo muy especial. No sé si Gibran usted quiere saludar a alguien. Sí, pues un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias. No los reconozco a todos, pero fue un placer estar aquí en este canal tan noble con el Padre Mojica. Eso, muy bien, Gibran. Esperamos pues que si de pronto algo, pues seguimos en esos diálogos. ¿Listo? Vale. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia y tu amor para que nos sostengas. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cristo al dormir, Cristo al descansar, Cristo al levantarnos. Y que la Virgen Santísima, con su amor maternal, nos custodia y acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Muy bien, Gibran, que esté muy bien, ¿oyó? Vale, que descanses. Bueno, hasta luego. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida
hasta el